Bien, muy buenos días, estimados jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase del curso de filosofía. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la Edad Media de la filosofía. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que pasó en la Edad Media? Primero, que en esta época era considerado como la era del hielo o la época del hielo porque todo el avance de lo que estaban teniendo los griegos se quedó estancado aquí. ¿Por qué? Porque el tema fundamental en esta edad era pues la religión, ya era la religión. Entonces, nosotros vamos a ver a la Edad Media primero sus aspectos generales. Aquí nos va a hablar acerca sobre las ruinas de la sociedad esclavista. Acá nos dice surgió dónde, en Europa occidental, la sociedad feudal, integrada por los labriegos, que se dedicaban al cultivo de las tierras, y los señores feudales, quienes eran los dueños de esas tierras, que oprimían a los siervos y ejercían poder. Quiere decir, jóvenes, que en esta época también ya teníamos los grandes feudales, quienes aprovechaban de las personas que labraban la tierra y las esclavizaban, ¿no? Entonces las esclavizaban. Entonces aquí por eso hablamos acerca de los señores feudales, quienes eran los dueños, y aquí quienes cultivaban la tierra, los siervos. Y estos siervos eran oprimidos, pues, ¿no? Por el poder. Vamos a hablar acerca de la patrística. La patrística, denominada así, ¿por qué? Porque fueron los padres, acá nos dicen los padres de la Iglesia Católica. Ya recuerden, la patrística son los padres de la Iglesia Católica. Ellos fueron quienes defendían ¿qué cosa? La religión cristiana. ¿Está bien? Dentro de la patrística vamos a tener un máximo representante que fue San Agustín de Hipona. ¿Ya? San Agustín de Hipona. Entonces, vamos a hablar de San Agustín. San Agustín, entre los años 354 430 a.C., aquí su verdadero nombre, ¿cuál fue? Agustín Aurelio. Eso fue su verdadero nombre, más conocido como San Agustín. Él era el obispo, pues, de Hipona, ¿no? Era el obispo de Hipona. Ahora, toda su concepción presenta una característica fideísta, y afirmaba que sin fe no hay conocimiento y no hay verdad. Entonces, San Agustín, sobre todo, decía que, este, sobre todo, que el hombre tiene que tener fe. ¿Por qué? Porque sin fe no va a haber conocimiento, no va a haber conocimiento, ¿correcto? Entonces, San Agustín sobre todo nos dice que sin fe no hay conocimiento y también si tú no tienes fe, no va a haber verdad. Eso es lo que nos dice San Agustín. Ahora, también sostiene que el alma es inmaterial, es inmortal y libre de sus decisiones. ¿Dónde lo sustenta? En sus tesis de libre albedrío. San Agustín decía que el alma es algo inmaterial, es algo que nosotros no la podemos ver y aparte de eso también que es inmortal, esto nunca va a morir. El cuerpo puede degenerarse, el cuerpo puede dejar de funcionar, pero el alma no. Y ahora, aparte de eso también que el alma tiene sus libres decisiones, ¿correcto? Entonces también considera que el hombre está formado de cuerpo y alma, que se han unido accidentalmente, nos dicen, ¿no? Y hasta la actualidad nosotros pues sabemos que de la existencia del alma y el cuerpo, ¿no es cierto? Allá, cuando alguien muere, ¿qué decimos? Ya su almita ya debe estar en el cielo, ¿no? Entonces tenemos todavía la concepción de San Agustín. En su obra La ciudad de Dios, habla sobre la lucha entre dos ciudades. La ciudad de Dios, donde impera el amor, y la ciudad terrena, donde impera el odio. Eso es lo que nosotros hoy en día vivimos todos, ¿no? Donde decimos que en el cielo está la gloria, en el cielo reina la paz, el amor, mientras que en la tierra ya pues impera el odio, impera el rencor, ¿no? Entonces, por eso que también él sostenía, ¿por qué eso? Porque observaba entre los vecinos que se peleaban, que se mataban, inclusive también en esas épocas. Ahora,
Llegó a la verdad por introspección, porque la verdad habita dentro de nosotros mismos, ¿ya? En su obra, Confesiones, describe su pecaminosa vida y su conversión al cristianismo. Entonces aquí San Agustín sobre todo va a hablar en todas las obras que él tiene, sí, y sobre todo acá en las confesiones, en su obra Las Confesiones va a hablar acerca de su vida, inclusive nos va a mencionar qué es lo que él sentía cuando estaba pues en contacto con Dios, ¿no? Cuando Dios le hablaba, cuando él tenía una fe profunda por Dios, qué es lo que él sentía. Entonces aquí en su obra Las Confesiones es lo que menciona todo ello. Bien, luego vamos a ver, eh, vamos a ir viendo en la filosofía medieval. Aspectos generales. Empieza después de la patrística, ¿no? Después de que ya la religión primaba en esas épocas. Estos filósofos y teólogos fundamentaron racionalmente los dogmas del cristianismo a través de las enseñanzas que realizaba desde las instituciones eclesiásticas, es decir, desde las iglesias, ¿ya? Desde los monasterios, desde las universidades. Por eso, jóvenes, que en la época medieval, aquí les decía que en todo lugar y en todo sector primaba la religión, ¿no? Eh, También si nosotros remontamos en la historia, por ejemplo, de la Universidad de San Marcos, la Universidad de San Marcos en sus primeros años era eclesiástico, es decir, todos tenían que salir con un pensamiento del cristianismo, del dogma del cristianismo, ¿no? Entonces todos los sanmarquinos en los primeros años, este, pues tenían esa concepción, la concepción de que primero está la fe y después de la fe todos nosotros llegaremos a la verdad. La escolástica. La escolástica proviene del latín escolatius, que significa aquel que pertenece a una escuela, ¿ya? Es una corriente teológica y filosófica que utilizó parte de la filosofía grecolatina clásica. ¿Para qué? Para comprender la revelación religiosa del cristianismo. ¿También? Entonces, la escolástica sobre todo es como si hoy en día nosotros dijéramos las escuelas o los colegios, ¿ya? El colegio Steve Jobs, el colegio San Agustín, el colegio La Divina Misericordia. Entonces, son escuelas, ¿ve? Pero estas escuelas tenían una concepción, tenían una corriente teológica del cristianismo y a su vez también filosófica. Y van a ver más adelante que también vamos a tener a grandes aportes donde dice que la religión y la filosofía no pueden estar juntos. Es imposible que los dos estén juntos. Bien, tú hablas acerca de la filosofía o bien hablas acerca de la teología. Eso nos van a decir más adelante. Periodo de la escolástica. Justamente aquí vamos a ver a una escolástica temprana o primitiva. Aquí vamos a encontrar a San Anselmo de Canterbury, ¿ya? Al San Anselmo de Canterbury. En el año 1033 a 1109, aquí nosotros, San Anselmo nos dice que fue proclamado doctor de la iglesia, fue proclamado doctor de la iglesia escolástica temprana. Ahora, él ideó la famosa prueba ontológica de la existencia de Dios, afirmando que el concepto de Dios era universal, cuya esencia era lo perfecto. Entonces, él inclusive se atrevió a crear una prueba ontológica. ¿Qué quiere decir? Para que te demuestre la existencia de Dios, ¿no? Y entonces él llegó a la conclusión de que Dios era universal y que su presencia era perfecto, ¿no? Él sustentaba con esta prueba ontológica. Considera también que el hombre está compuesto de dos naturalezas, el alma y el cuerpo, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a tener dos obras de él. El proslogión es el texto donde elabora su prueba a priori de la existencia de Dios. Aquí, en esta obra, es donde él primero pone a prueba, pues, que realmente el hombre debe de saber de la existencia de Dios. Y el monologium trata de argumentos a posterior, ¿no? Para demostrar la existencia de Dios.
se puede partir de los datos sensibles y elevarse hacia la entidad suprema que es Dios, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, más o menos remontándonos en la época del cristianismo, ustedes en Semana Santa observan, ¿no? Por ejemplo, Jesús es un hombre común y cualquiera, pero cuando se acerca ante un ciego, ¿qué hace? Le agarra los ojos y de inmediato se cura. Entonces, ¿qué es lo que decían? Ah, ya, aquí Él es el Dios supremo, Él tiene poder, ¿sí o no? Entonces, cuando hablaban de del monologio, quiere decir que cuando le hablaban de Dios, esta persona también se sanaba, esta persona trataba de, se convertía su estilo de vida. Entonces, por eso es que decía, después de los argumentos, después de todos los argumentos, es que ya explicaba acerca de la existencia de Dios. Muy bien, entonces esas dos obras son muy importantes acerca de la escolástica, ¿no? Son muy importantísimas. Vamos a ir viendo, por este lado, vamos a ir conociendo a otra escolástica. En este caso, la escolástica alta o en apogeo. Aquí vamos a hablar acerca de Santo Tomás de Aquino, en el año 1225 a 1274. Ahora, él se le considera como el máximo representante de toda la escolástica. Fue influenciado, ¿por qué? Por la filosofía aristotélica. Ahora, fue llamado también doctor angélico y príncipe de los escolásticos. A ver, ¿qué nos dice él? En su afán de armonizar la fe con la razón, es que dijera que a la teología le pertenecen las verdades relevadas y a la filosofía las verdades de la razón. Mira, ve, aquí ya San Agustín ya nos va diciendo acerca de la armonía, que es la fe, de la fe con la razón, y también en el otro lado es que nos hablaba acerca de la filosofía como una verdad de la razón. La demostración de la existencia de Dios ofrecida en una formulación sintética a través de las así llamadas 5 vías. Esto es fija un examen de admisión. Santo Tomás de Aquino plantea las 5 vías para explicar la existencia de Dios. ¿Y cuáles son esas vías? Primero, la vía del movimiento. Otro, vía la de causa. Otra vía, la de la existencia. Otra vía, la de los grados de perfección. Otra vía, la del orden y la finalidad. ¿Ya? La del orden y la finalidad. Entonces son las 5 vías que Santo Tomás de Aquino nos plantea. Su gran obra fue la Suma Teológica. La Suma Teológica. Vamos a continuar por este lado acerca de los periodos de la escolástica también, pero ya en esta ocasión vamos a ver a la escolástica decadente. ¿Qué significa, jóvenes? Que en la escolástica de alta o en apogeo significa que aquí la religión tenía un gran poder, pero ya a partir de la escolástica decadente, que es, la religión también iba decayendo, es decir, ya se iba perdiendo la concepción del cristianismo, y vamos a ver justamente con Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham, en el año de 1285 a 1349, él luchó contra las aspiraciones del papado al dominio mundial por parte de la Iglesia Católica. Ahora, dice, se opuso al tomismo, afirmando que entre la filosofía y la teología hay una distinción y ninguna relación entre sí. Recuerden que les decía que no puede existir una relación entre la filosofía y la teología, y justamente lo dice Guillermo de Ockham. Ahora también nos dice que ninguna verdad de la fe religiosa puede ser demostrada, ¿no? Aquí nos dice, es imposible que tú puedas demostrar la fe religiosa, la existencia de Dios, y por lo tanto el hombre es libre de aceptarla o rechazarla. Mira, él nos dice, ¿ve? ¿Cómo es posible que la fe puede ser demostrada? No puede ser demostrada la fe. Acá el ser humano elige si creer o no creer, dice, ¿no? Si aceptarla o rechazarla. Guillermo de Ockham ya sostiene eso. Ahora, la existencia de Dios y otras dogmas religiosas no pueden ser demostradas mediante la razón, dice, sino mediante la fe. Por lo tanto, la filosofía debe liberarse de la teología. Ya Guillermo de Ockham pide, mejor dicho, que se libere la teología de la filosofía.
no pueden estar juntos. El fundamento del todo conocimiento es la experiencia, él dice, ¿no? Su obra, la suma de la lógica. La suma de la lógica. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna consulta, por favor? Creo que eso sería la primera parte del curso de filosofía.